Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde y que desde ya ustedes pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Y pueden seguir, obviamente, muy activos en nuestro chat del canal de YouTube Blue Radio en vivo, en donde estamos viendo sus respuestas a la encuesta que hacemos o a la medición o sondeo que hacemos sobre lo que ustedes están pensando. Y, por supuesto, a todas las preguntas que quieran hacernos. Es viernes y Bogotá, como lo oíamos hace algunos minutos en la pausa, pues continuará con racionamiento y volveremos a empezar con los racionamientos que se anunciaron hace 15 días. Y sabe que, Gonzalo, me acordé de una entrevista que nosotros tuvimos, no sé hace cuántos meses, pero yo creo que usted debe tenerlo un poco más claro, el año pasado, en donde hablábamos de que a Montevideo, a la capital de Uruguay, le pasó, no sé si lo mismo que Bogotá, pero Montevideo fue la primera ciudad en América Latina, la primera ciudad capital en quedarse sin agua. Fue el 13 de julio, Camila, ¿usted me oye? Lo oigo, Camila? pero Ahora lejos. Sí, ahora sí, perfecto, muy bien. Ahora sí me oye bien, muy bien. Sí, señor, Fíjese lo oigo. que... ¿En dónde? ¿Hoy está en su tienda de discos o a dónde Sí, se trasladó el día de hoy? señora. Porque no sé en dónde está. Hubo en la tienda de discos, Camila, hubo problemitas en la casa, están solucionando algo, un bote de agua, una fuga de agua, y me tuve que venir corriendo para la tienda de discos. Mire, perfecto. Fue el 13 de julio, Camila. Fue el 13 de julio del año pasado cuando conversamos tal vez con uno de los hombres más importantes dentro del mundo del agua en Uruguay. En su momento era Eduardo Gudinás. Y aquel momento se dio esta entrevista y esta oportunidad de conversar sobre el tema porque Montevideo, como usted bien decía, se convirtió en la primera capital del mundo que se queda sin agua potable. Pero fíjese que hay algo interesante más allá del fenómeno del Niño, y ayer lo hablábamos con la situación de Ecuador, Camila, y es que tanto Montevideo en el tema del agua como Ecuador en el tema de la electricidad, aunado al fenómeno del Niño, se quedaron sin estos recursos por la falta de planificación, porque no se hicieron las inversiones necesarias que se tenían que hacer en su momento en Montevideo, en Quito en este caso, en todo en Ecuador, con respecto a la electricidad y a la luz. Fue una premonición y nos venían diciendo desde el año pasado, ojo con las inversiones que hay que hacer en el agua, en el sector del agua y en el sector de la energía. Ojo con el fenómeno del Niño, hay que ahorrar. Y eso nos lo dijeron desde el año pasado a mediados. Ya estamos en abril del 2024. Es que este fenómeno que vivimos en Bogotá no es la primera vez que se presenta en el sur, digamos, en la parte sur del planeta. Ya lo habíamos visto y por eso me parece importante, y me acordaba ayer en la tarde, Gonzalo, que escuchemos lo que nos dijo en julio del año pasado, el señor Eduardo Gudinás, este biólogo y escritor, contándonos la situación de Uruguay, una ciudad capital que se quedó sin agua. La situación real actual hoy es que en el sistema de distribución que llega a cada hogar, lo que llega a su baño, a su cocina, el agua es salobre y por lo tanto no es potable. La decisión del gobierno fue mantener el agua en esas condiciones salobre para que usted pueda utilizar el baño, tomar una ducha y así sucesivamente. Pero el agua potable para beber, para cocinar, para otros usos, se debe comprar embotellada. O bien hay un esquema de asistencia gubernamental a los sectores más empobrecidos por los cuales se les subvenciona con el equivalente a 2 litros de agua potable por día. Entonces, por lo tanto, para ser estrictos, agua hay y va a seguir habiendo. Lo que no hay es agua potable. Montevideo fue la primera capital del mundo en el siglo XXI que traspasó lo que se llama día cero, que es cuando una ciudad se queda sin agua potable. Lo que hay es agua para el saneamiento. La otra aclaración importante es que el río de la Plata tiene ese nombre, pero de verdad no es un río. Tienen que ustedes pensar que es más bien un mar o un golfo. Por lo tanto, el agua es salobre. No es del todo salada como la del Océano Atlántico, pero no es dulce como la del río Paraná o la del río Uruguay. Y esa mezcla de aguas es la que en parte ahora se toma para llevar a través de la red de distribución, a través de las cañerías, para asegurar que usted en su baño tenga agua. Entonces, esa es la dramática situación que se está viviendo. Dramática situación que se vivía el año pasado en Uruguay y que nos debe hacer pensar, y eso era lo que intentábamos hablar y comentar aquí en estos micrófonos, Gonzalo, cuando hablábamos con el señor Gudinás, precisamente.
para poner sobre la mesa que esto que pasó en Uruguay y que nos está pasando a nosotros no es un fenómeno que no estuviese advertido y que tenemos que ponernos a trabajar en ello. Uno, a construir infraestructura para el tema del agua y demás, pero dos, también pensar en el ahorro como lo hemos venido haciendo en las últimas 2 semanas. Entonces, pues ahí yo creo que es importante que sepamos que las cosas hay que recordarlas y saber que esto no es un fenómeno nuevo. Esto del internet de Starlink de Gonzalo, Lucas, no funciona tan bien, ¿no? Ya se cayó no. Y él que tanto dice que el internet de Elon Musk, eso es una maravilla. Estamos sin internet otra vez de Gonzalo y por eso no puede salir al aire. Eso, Starlink, mejor dicho, control de calidad que le hacemos en este programa, bien regular. Pues además, Camila, no es un muy buen piloto, ¿no? Porque yo de comprar eso de Starlink, no, él se caía con el internet panameño normalito, pero con ese internet satelital también ya vamos 2, 3 caídas. Exacto, él decía que eso, mejor dicho, que Elon Musk nos iba a revolucionar, que eso ahí sí iba a salir perfecto. Ese internet de Starlink más o menos. Pero como es fin de semana, se acaba pues una semana calurosa de muchas noticias. Tenemos en Bogotá, Ana Cristina, la Feria Internacional del Libro. Y creo que en medio de todo lo que va a acontecer estos días, pues es uno de los planes predilectos y más importantes que se pueden hacer en la capital colombiana. Sí, así es, Camila, porque es que además el protagonismo este año lo van a tener las mujeres. Hemos visto mucho, por ejemplo, Irene Vallejo, la conferencia tan linda que dio para la inauguración y la cantidad de escritoras mujeres que van a venir, pero hay una escritora, Camila, que es de mis escritoras favoritas, no sé si usted también la ha leído, es escritora, periodista y es columnista y escribe unas novelas fantásticas y va a presentar uno de sus ensayos, un ensayo, el más reciente ensayo de ella, que se llama El peligro de estar cuerda. Es Rosa Montero y yo le digo, Camila, viene a varios eventos y no veo la hora para poder estar allá con ella. Pues saludémosla porque está con nosotros en la línea precisamente por cuenta de esta invitación que le han hecho a la Feria del Libro de Bogotá. Rosa, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. ¿Qué tal, querida? Es un gusto, muchas gracias por ser tan afectuosas y tan cariñosas, Ana Cristina y Camila, ¿qué tal? Como decía Ana Cristina, usted viene a presentar un libro que ya publicó hace algún tiempo que es El peligro de estar cuerda, pero que es súper pertinente para lo que nos está pasando ahora. Y es el tema de la salud mental, de la pandemia. Usted ha sido muy vocal en esos temas últimamente, porque claramente estamos viviendo un fenómeno en donde mucha gente está padeciendo problemas de salud mental. Como se viene la Feria del Libro, yo quiero preguntarle, ¿cómo le han ayudado a usted los libros? ¿Cómo le ha ayudado la lectura? ¿Cómo puede ayudar la lectura a paliar los problemas de salud mental? La lectura ayuda a todo. La lectura te conecta con el resto del mundo, te conecta con otras personas que piensan como tú, que sienten como tú. Por lo tanto, si tú crees, como el libro este del peligro de estar cuerda empieza con esta frase. Siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces, si tú crees, como yo, que había algo de niño, ¿no? Pongamos, ¿no? Que hay algo que es distinto de la cabeza de los otros, pues basta con leer, porque ahí vas a encontrar cabezas parecidas a la tuya. Porque todos somos diferentes de alguna manera, la normalidad no existe, nos mienten diciendo que normalidad es el sinónimo de lo más habitual y de lo más abundante, pero no es verdad, es lo normativo, ¿no? Es una especie de molde que nos quieren meter a todos, pero lo cierto es que luego todos, cada uno tiene su diferencia, y esa diferencia ni siquiera es patológica, ni siquiera estamos hablando de salud mental, que como tú dices, efectivamente no es que sea un problema, es que forma parte de lo que el ser humano es. Fijaos que justo antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, y yo creo que se quedó muy corta, pero dijo que antes o después en su vida, el 25% de los seres humanos iban a experimentar un trastorno mental. O sea, el 25%, que yo creo que es un número muy corto, antes o después van a tener un trastorno mental en su vida. Yo ya lo he tenido, porque desde los 16 hasta los 30 años tuve ataques de pánico, ¿no? Pero quiero decir que es algo muy, muy común. Esto quiere decir que absolutamente todos, o bien lo van a experimentar en su carne, como yo,
o bien lo van a experimentar sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus amantes, porque es muchísima gente. La próxima vez que vayáis a un cine, por ejemplo, que haya un montón de gente, empezar a contar el 25%, ¿no? O sea, es un montón de gente. Y además el trastorno mental afecta también a los familiares y al círculo cercano, o sea que realmente forma parte de lo que el ser humano es. El peligro de estar cuerda tiene una portada preciosa, es decir, puede que algunas personas que no lo hayan leído, si les describo la portada se van a acordar que lo han visto en alguna librería. Es una portada en que ustedes ven 4 niñitas como de 3 o 4 años en una barra de ballet y la cuarta niña está colgada boca abajo. Es una portada absolutamente preciosa. Y este ensayo, en este ensayo hay una exploración, Rosa, que usted hace dentro de sí misma, pero también en ese mundo de la neurociencia que a usted le interesa mucho y que ha explorado de distintas maneras en otras obras. Y le quisiera preguntar sobre la historia de este libro, si es incorrecto decir que es un poco las memorias de su imaginación combinadas con una investigación sobre neurociencia. Qué bonito, las memorias de mi imaginación, qué cosa tan preciosa. Bueno, podría ser, me parece un hallazgo de frase, pero podría ser si teníamos en cuenta que las memorias de la imaginación tienen mucho de imaginario también, efectivamente, ¿no? Sí, bueno, a veces digo que es el libro de mi vida porque tengo la sensación de que lo he escrito durante toda mi vida, o lo he ido pensando, lo he ido reflexionando durante toda mi vida, ¿no? De hecho, hace 22 años o 23 publiqué un libro que se llama La loca de la casa, que pese a que tiene la palabra loca, pues no se refiere a la locura. La loca de la casa, según Santa Teresa de Jesús, era la imaginación, ¿no? Entonces, y es un libro en el que ya hace 22 años ya me planteaba una serie de preguntas sobre por qué escribimos los que nos dedicamos a escribir, hagamos buenos libros o malos, ¿no? La calidad no tiene que ver, pero ¿qué nos lleva a meternos meses y años en una esquina de nuestra casa a solas para inventar mentiras? Que es un trabajo extrasalario, ¿no? O sea, que te lleva, que te obliga de alguna manera a hacer eso, porque todos sentimos que necesitamos hacer eso para poder vivir, ¿no? Entonces ya me preguntaba eso, qué relación tenía ese tipo, todas las actividades artísticas y la creatividad con el trastorno mental, que esta es una pregunta que se ha hecho en la humanidad desde el principio de los tiempos. Aristóteles ya se la preguntaba, ¿no? Entonces todas esas preguntas pues ya están ahí en la loca de la casa, y resulta que 22, 23 años después me las he contestado con el peligro de estar cuerda, ¿no? Entonces son cosas que han dado vueltas y han retumbado en mi cabeza durante muchos años y que he llegado a contestarlas, ¿no? Porque qué tipo de cabeza tenemos los que nos dedicamos a cosas creativas, y no solo los que nos dedicamos a cosas creativas. Mi teoría es que hay otro montón de gente, entre los que incluyo a los lectores apasionados, todas las personas que necesitan leer para poder vivir, que yo creo que tenemos todos pues la cabeza cableada de una manera distinta. Rosa, generalmente a las personas que son raras o que dicen es la rara del salón, pues desde el colegio es la rara del salón o la rara de la clase, de la oficina, suele ser porque piensa diferente y se pone como un estigma. Creo que usted también explora en mucha profundidad cómo ese estigma es distinto cuando se trata de las mujeres. Hablemos un poco de cómo encuentra usted esa diferencia del ser raro, por así llamarlo, cuando se trata de mujeres. Bueno, antes, sobre todo, mira, cuanto más imperativo y más alejado de lo real es el molde de la falsa normalidad, pues entonces más se machaca a la gente, ¿no? A la que se quiere someter con esa falsa normalidad. Entonces, ahora ya no, ahora ya afortunadamente en el mundo occidental, ¿no? Ya se está igualando las rarezas, digamos, de las mujeres con las rarezas de los hombres, pero efectivamente tienes toda la razón, durante muchos siglos, pues a las mujeres se nos encerraba en un molde, en una obligatoriedad. Nuestra normalidad era muy pequeñita, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que durante muchísima época es que no se nos ha permitido ni siquiera estudiar, ¿no? Hasta principios del siglo XX no se ha permitido estudiar en la universidad a las mujeres, no se las permitía trabajar en determinadas cosas. Hasta mediados del siglo XX no se nos ha permitido ni votar, ni éramos sujetos de derecho de nuestros propios derechos, ¿no? Entonces el molde era muy pequeño, ¿no? Tenías una obligatoriedad mucho más mayor de ajustarte
a un esquema mucho más estrecho, y eso es lo que hacía que fuera, pues que a muchas mujeres se las ingresaba en psiquiátricos, no porque tuvieran un trastorno mental, sino porque no se ajustaban a ese molde, porque querían ser personas en toda su plenitud. Pero eso también ha pasado con otras, digamos, supuestas derivaciones de ese molde horrible, ¿no? Como por ejemplo con la homosexualidad, pues también se han cerrado en psiquiátricos a los homosexuales durante mucho tiempo, ¿sabes? O sea, entonces, como digo, es que la normalidad es una mentira, no lo digo yo solo, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Yale, que sabéis que es importantísima en Estados Unidos, pues hicieron una investigación en el 2018 y llegaron a esa conclusión. Dijeron que la normalidad no existe, que lo que llamamos normalidad no es más que la media estadística de todas la inmensa variedad de posiciones de los seres humanos frente a un determinado tema. Así que no debe haber ni una sola mujer ni un solo hombre en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes en algo, unos más divergentes y otros menos, pero todos somos divergentes. Lo que pasa es que lo ocultamos tenazmente desde pequeños, y con razón, porque el niño que va al colegio y muestra muy a las claras que es divergente de ese molde obligatorio, pues los otros niños lo pegan, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que reivindicar. La diferencia no es patológica y todos somos diferentes. Rosa, usted habla mucho también del tema de la realidad y lo ha mencionado en sus respuestas. Y ahí es donde quiero preguntarle, si bien es cierto por su obra, también por su profesión como periodista y sobre el fenómeno que estamos viviendo hoy en día con las redes sociales, la desinformación y todo aquello que se aprovecha mucho desde la política para definir qué es lo real y qué no es real. Usted siempre ha mencionado que pues duda mucho de esa realidad. ¿Cómo hacemos para tratar ese fenómeno con la situación que vivimos hoy en día en las redes sociales, con la información, tratando de verdad de poner sobre la mesa que haya una verdad en la que nos podamos poner de acuerdo cuando se piensa que la realidad no existe? Bueno, es que estamos mezclando ahí dos niveles, ¿no?, de reflexión sobre la realidad que son muy dispares y que entonces, pues yo creo que sobre todo en una respuesta así rápida podrían llevar a la confusión, ¿no? Yo digo que efectivamente la realidad tiene mucho de imaginación, empezando por nuestra memoria, ¿no? En la memoria creemos que recordamos las cosas, pero no es verdad. La memoria es un cuento que nos contamos a nosotros mismos y que vamos cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hermano con el que a veces pues hablo de cosas que hemos vivido en la infancia los dos, y oye, os aseguro que los padres de mi hermano no son mis padres, él se los ha inventado de otra manera, ¿no? Ni la casa en la que vivimos era mi casa, ¿no? Y yo me lo inventaba de otra manera, y menos mal que existe esa imaginación que da como una apariencia de destino y de orden al caos de la vida, porque si no la vida sería insoportable, sería puro ruido y furia, como decía Shakespeare, ¿no? Bueno, esa es una parte, la realidad, cómo la realidad es una construcción también de la imaginación. Pero dejemos eso a un lado. De lo que tú estás hablando, por otro lado, y estabais hablando antes de que empezara yo, es de la manipulación de lo real por los medios de comunicación y ahora por la inteligencia artificial y por las redes, etcétera. Bueno, estamos en un momento muy complicado, verdaderamente, sobre todo además ahora con la inteligencia artificial, que realmente nos va a hacer muy difícil distinguir las propias imágenes, ¿no? Ha pasado algo muy curioso que yo creo que nos va a pasar muchísimo con el asunto este de Kate Middleton, ¿no? Que desapareció y no se sabía qué pasaba con ella después de su operación, ¿no? La princesa británica. Pues se empezó a decir, se la vio en un marcado, no, pero es que es un doble, no, es que es un... hizo una declaración en la BBC diciendo que tenía cáncer y todos empezaron a decir, no, está creada, es imagen falsa creada por inteligencia artificial. Tuvieron que salir los reporteros de la BBC para decir que ellos habían rodado ese... Entonces, verdaderamente estamos en un momento de confusión en ese sentido tremendo y tenemos que legislar para poder defendernos de esa manipulación que la inteligencia artificial puede hacer, fingiendo voces, fingiendo caras, fingiendo todo. Pero además hay otra cosa todavía peor en nuestra relación con la realidad y que ya está pasando, ¿no? Y es que los algoritmos hacen que la gente reciba información solo en sus móviles y en sus pantallas y tal, y sus tablets,
solo aquella información que reafirma sus propias ideas y que además solo aquellas cosas que supuestamente le interesan y que están de acuerdo con sus propias ideas. Y claro, esto es peligrosísimo y esto ya está sucediendo desde hace años. Es peligrosísimo porque cada vez nos hace vivir en un mundo imaginario. Creemos que nuestro pequeñísimo mundo es el mundo total y absoluto, y esto es mentira. Y esto además puede llegar a un sectarismo en la sociedad y a una ignorancia de una incultura de lo que una sociedad es, que es peligrosísimo, ¿no? Yo le recomiendo, Camila, por ejemplo, yo creo que a usted, Camila, le saldría en el algoritmo la más reciente columna de Rosa Montero que se llama Madre del Amor Hermoso, que es de la relación de madres e hijas, que Camila mantiene ese interés permanente de la relación madres e hijas. Ese es el tema de esa columna. Rosa, sigamos con su libro y pues en cada vez que usted escribe, pues hay un aprendizaje, pues cuando las personas escriben una reflexión o un aprendizaje finalmente de todo lo que se aprende en ese proceso de escritura. En el caso del peligro de estar cuerda, ¿cuál fue ese aprendizaje o ese descubrimiento sobre usted misma ya al final pues de la escritura, o puede ser ya cuando presenta el libro y empieza a conversar, mejor dicho, cuando el libro deja de ser suyo, que es cuando la leen? Sí, mira, normalmente, como bien apuntas, las novelas las escribes no para enseñar nada, sino para aprender, ¿no? Pero escribir una novela es una manera de vivir, te pasas 3 años haciéndola y es una manera de vivir especialmente intensa. Y normalmente, por supuesto que aprendes cosas, pero normalmente te es muy difícil decir que has aprendido. Como si yo te pregunto ahora qué has aprendido en los últimos 3 años, a que te va a ser difícil decirlo, ¿no? Salvo contadas excepciones, no. Pero en este caso, este libro no es exactamente una novela, este libro forma parte de lo que yo llamo mis artefactos literarios, que son 3 libros que he escrito, lo demás son novelas, pero 3 libros que he escrito, que son La loca de la casa, el peligro de estar cuerda y La ridícula idea de no volver a verte, y que son unos libros muy clasificables, híbridos, muy raros, ¿no? Porque son en parte como ensayos, pero ensayos muy narrativos, luego en parte autobiografía, pero muy poco fiable, ¿no? En parte biografías de otras personas conocidas y tal, pero también y luego también tiene una parte de ficción, ¿no? Entonces yo esa mezcla rara la llamo artefactos, ¿no? Literarios. Y en esto, claro, pues es más fácil porque como tiene una parte más ensayística, pues hay concretamente ideas que vas intentando afinar, como os he dicho. Y este libro ha sido un logro intelectual y emocional para mí muy grande, porque como os he dicho, ha respondido preguntas que estaban retomando dentro de mi cabeza durante toda mi vida, durante décadas y décadas y décadas, y les ha respondido de una manera suficiente, como por ejemplo eso, lo que os decía, qué relación creo que tiene la creatividad con el trastorno mental. ¿Por qué necesito realmente, qué nos lleva a la gente, a los que nos dedicamos a cosas creativas, a hacer esto, ¿no? A hacer esta cosa absurda? ¿Qué nos lleva? ¿Qué nos mueve? ¿Qué circunstancias necesitas para mantener ese impulso creativo, ¿no? Entonces, todo eso lo voy contestando en el libro, y entonces, pues sí, para mí ha sido un logro muy grande. Ha habido como una tranquilidad intelectual y emocional después de terminarlo. Y va a haber una felicidad de verla usted acá en Bogotá hablando precisamente de ese libro. Rosa, durante toda la semana hemos venido hablando de la importancia de llevar a los niños precisamente a la Feria del Libro, que los padres puedan compartir con ellos la lectura, que estén motivándolos a leer. Y ayer hablábamos con una investigadora del Banco Mundial que contaba cómo la crisis que tiene la educación en América Latina es bastante preocupante. Usted ha contado públicamente que usted viene de una familia de origen muy humilde, pero que sus padres la invocaron a que leyera y a que se interesara mucho por la cultura. Y ahí es donde yo quiero preguntarle y mezclar los dos temas de los que le estoy hablando. Para esos niños, para esas familias que vienen de extracciones humildes y que tal vez no tienen la oportunidad por la situación política, por la situación social que vivimos, de tener tanto acceso a la educación, basado en su historia, teniéndola usted como ejemplo, los libros, ¿cómo pueden sacarlo a uno de ahí? ¿Cómo pueden promover realmente que los padres vean y avisoren un futuro mucho mejor para sus niños?
Bueno, para mí los libros, yo no entiendo cómo la gente puede vivir sin libros, verdaderamente, ¿no? Porque son como como he dicho antes, son como un talismán en la vida, ¿no? Mira, a mí me da mucha pena la gente que no lee, no porque vayan a ser más ignorantes, que seguramente lo van a ser, no porque vayan a tener menos libertad y porque seguramente también va a pasar, porque resulta que el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, si eres más ignorante, vas a tener menos poder, vas a tener menos control sobre tu propia vida, ¿no? Así que todo esto ya es bastante trágico, pero lo que me da pena verdaderamente es que van a vivir muchísimo menos, porque es que con un libro vives 100 vidas, ¿no? No solamente la tuya, sino las vidas de todos los demás, aprendes empatía. Leer un libro es un viaje al otro, a los otros, a otras épocas, a otras vidas, a otras personas. Y luego lo que te decía antes, que nunca te vas a sentir solo o sola, que siempre vas a tener esa posibilidad, por muy peculiar, que aunque te sientas muy aislado a lo mejor estás viviendo en una zona, en un pueblo muy pequeño y no te encuentras gente que piense como tú, pero en los libros lo vas a encontrar y va a permitirte ese vuelo, ¿no? Ese vuelo de la vida, ese vuelo maravilloso de la vida. ¿Cómo se consigue hacer que los niños lean? Pues hombre, una cosa muy importante, desde luego yo creo, es ver a los padres leyendo. Pero claro, yo eso no lo tuve porque no había libros en casa. Pero creo que quienes tengan padres que tengan libros y tal, pues ver cómo disfrutan los padres leyendo y que vayan y que vaya el niño a decir, hazme caso, no, espera, que es que estoy disfrutando leyendo esto. Creo que eso es muy... los niños aprenden también por imitación, ¿no? Pero si no lo tienes, lo que mis padres hicieron bueno, mi madre me enseñó a leer desde que tenía 3 años y algo, sabía lo importante que era la lectura, y luego siempre me inculcaron esa idea, ¿no? La idea de que la cultura, la idea de que realmente que era un tesoro, que era una joya, que era esto lo que he dicho antes, ¿no? Que era esa maravilla, que era ese tesoro que está a la mano de todos, ¿no? Una riqueza incalculable y está a nuestro alcance, ¿no? Porque si no tienes dinero para libros, pues están las bibliotecas, siempre hay manera de encontrar cómo leer. Pues Rosa Montero, será maravilloso verla aquí en Bogotá nuevamente, y estoy segura que mucha gente que la esté escuchando pues va a ir a esos eventos y a esa agenda que tiene usted muy nutrida aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bienvenida a Colombia y gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Muchísimas gracias a vosotras, y sí, me encanta Colombia, me encanta Bogotá, así que espero disfrutar. Besos. Le mandamos un abrazo grande, Ana Cristina. Para la gente que nos está preguntando, varios oyentes en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, ¿cuál es la agenda de Rosa Montero en la Feria del Libro de Bogotá? Es una agenda muy extensa, Camila. Le voy a decir como algunas de las conferencias principales o conversaciones principales. El viernes, abril 26, en la Carpa Cultural de la Filbo, va a estar conversando a las 5:30 de la tarde con Sandra Pulido Urrea, la exdirectora de la Feria del Libro. Entonces, ese es el primer evento. Ahora, si no pueden ir a ese, pueden ir el domingo 28, que va a tener 2 presentaciones. Rosa Montero va a estar a la 1 de la tarde, va a estar con Amalia Andrade, la escritora Amalia Andrade, y con Camilo Hoyos. Con ellos dos, van a estar en el auditorio José Asunción Silva, y en ese mismo auditorio José Asunción Silva, pero a las 5:30 de la tarde, va a estar Rosa Montero conversando con Piedad Bonet, y van a estar conversando sobre la nueva edición de Lo que no tiene nombre, que es con la obra de Daniel Segura, el hijo de Piedad Bonet. Entonces, esa también va a ser una conversación pues muy linda. Están invitados a esas 3. Invitados con los niños, la familia que vaya a la Feria del Libro en Bogotá. Y realmente es que, Gonzalo, el Papa Francisco se unió a esta campaña que estamos teniendo nosotros en Blue Radio, en Mañanas Blue 10:30, desde hace ya bastante tiempo, de decirle a los niños que no pierdan el tiempo en las redes sociales, que no pierdan el tiempo en las pantallas. El Papa Francisco es de este equipo, o sea, no del suyo, del de Ana Cristina y mío. Fíjese que hay algo importante, Camila, que tiene que ver con esa premonición que usted viene dando desde hace algún tiempo, en este caso meses o semanas, que tiene que ver con la tecnología y los niños. Lo que dijo el Papa Francisco el día de hoy es que los niños tienen que ser artesanos de paz y constructores del futuro. Y esa construcción del futuro
Y esa artesanía de la paz no se puede dar mientras usted está dentro de un celular jugando o viendo redes sociales. No pueden perder los niños tiempo en las redes sociales o tumbados en un sofá sin hacer absolutamente nada, porque están perdiendo el tiempo de ser los constructores del futuro que el mundo necesita. Y esto lo dijo en una audiencia con al menos unos 6.000 estudiantes, Camila, que se dijo o que se llevó a cabo el día de hoy hace cuestión de minutos. Dijo que el mundo está atravesando por una crisis global impresionante y que ellos son los que tienen de alguna u otra manera las herramientas en sus manos para que el mundo sea un lugar de fraternidad, de solidaridad y de paz. Por eso, entonces, digo yo que el Papa Francisco es de este equipo. Y no me cansaré yo de seguirlo diciendo para los papás que no le pongan las pantallas a sus niños, que no le pongan los celulares, incluso, Gonzalo, también hacer nosotros una autocrítica y salirnos nosotros los mayores también de las redes sociales. Es decir, no que no volvamos a entrar, pero es que eso sí genera una adicción en los mayores. Ahora imagínense en los niños. Yo le voy a hacer una consulta y siempre se la diré. Yo no soy padre, Camila, y creo que no lo voy a hacer. Y es, por ejemplo, yo siempre traigo a colación el tema del avión. Oiga, yo no tengo por qué soportar que un bebé llore 6 horas en un vuelo. ¿Por qué lo tengo que soportar? Entonces, ¿cuál es la herramienta que un bebé, para que un bebé deje de llorar si la madre o el padre no pueden calmarlo? Dirán algunos, una pantalla. Pues si esa es la solución, ¿por qué no utilizarla? Yo sé que usted ha dicho que no, pero yo sí creo que es una solución. Pero usted no ha visto que apenas usted le pone la pantalla al niñito, el niñito se calla, que inmediatamente queda callado. ¿No le parece que eso es la demostración de que eso es malísimo y es como si fuera una droga? Que usted le pone la pantalla y inmediatamente el niñito queda pasmado. O sea, como que el cerebro algo le pasa porque se deja de mover. Pero además, Camila, ¿cómo hacían antes los padres cuando no existía los iPad y las tabletas y los celulares? Crayolas, Hugo Mario. Sí, crayolas y papel. Exactamente. Y libros y jugueticos, porque ¿qué más? Entonces, bueno, yo repito la solicitud que le hace una persona a padres y madres que van en vuelos largos. Oiga, que con el bebé hay que hacer algo y con el niño o la niña hay que hacer algo. Entonces, lo que no podemos es decir, bueno, como no le doy iPads, que se la calen y ya, pues, porque no puedo hacer absolutamente nada. Vea, Gonzalo, es que todo el mundo dice que lo más difícil de ser papás es pagar la educación de los hijos, que lo más difícil de ser papás es pagarle la ropa, la comida. Le voy a decir que es lo más difícil de la paternidad y de la maternidad. Lo más difícil es entretener. Porque entretener un hijo implica tenerlo, primero que entienda que uno se aburre. Es decir, entretener a un niño es que él sepa, que el niño sepa que a veces uno está aburrido y que a veces está sin hacer nada y búsquese mi hijo qué hacer y no tiene que ser una pantalla. Eso es la fuente de la creatividad, estar sin hacer nada es buscar qué hacer, eso es lo primero. Y segundo, que es algo, y que ahí lo tengo que reconocer, las mamás que tuvimos hijos muy seguiditos, pues no nos tocó tanto entretener porque se entretienen entre ellos, pero entretener a un hijo también es darle opciones de cómo divertirse sin tener que despacharlo a un dispositivo. Hay muchas maneras de entretener y le voy a decir, pues algo que pasó hace tiempo cuando tuvimos esa familia de varias personas de Argentina que se fueron a una van, se fueron en una van a visitar el Papa hace unos años. Recuerde que conversamos con ellos en este programa. La mamá en esa casa no tenía un solo dispositivo, ni uno solo. ¿Y sabe por qué los conocí? Porque yo estaba con mi hija sentada en el suelo de un aeropuerto jugando catapis. Y ellos se arrimaron, los 4 niñitos, a ver qué estaba jugando yo con mi hija, porque ellos no sabían jugar catapis. Entonces, es eso. Usted le muestra cualquier juego y usted aprende a entretener. A uno le toca como papá. Eso es parte del trabajo. Pero me quedó la duda, Ana Cristina, ¿catapis qué es? ¿Cómo se le dice el juego que uno echa las fichitas y coge una pelota y coge las fichitas? Jacks. Sí. Ah, bueno, sí. Se le dice claro, pero le voy a decir algo, Hugo Mario. Es que, Ana Cristina, yo entiendo la posición de ustedes y yo sé que me cascan cada vez que hablamos del tema. Pero, Ana Cristina, hay una realidad. Hay momentos en donde la mamá y el papá se cansan y dicen, no más, yo no sé qué hacer para que el niño o la niña no llore más. Entonces, la solución es una pantalla. Y eso, como lo dijo Camila, es evidente. Entonces la pregunta es, ¿por qué si el niño o la niña está haciendo un berrinche
y está molestando a quienes están alrededor de la familia, ¿por qué no darle el iPad para que el niño se calme? Porque es un error, Gonzalo, porque Claro. es que es un error hacerlo. Entonces usted tiene que no ceder ante esa tentación tan alta que usted tiene. No ceda ante la tentación. Y verá que de eso se trata de educar. Camila, de eso se trata de educar. ¿qué le dice usted? No, ¿y qué le dice usted a las personas que están a su alrededor? Que Pues dicen, señor, oiga, que vive... los niños, y entonces, y el Pues niño, ¿cuándo lo señor, van a callar? que hacemos que los niños lloran Sí. pues entender y tener un poco de empatía con que los niños lloran. Pero mire, me está escribiendo un oyente en el 301-764-4108 y es que, por ejemplo, en Crepes and Waffles, que es pues que el restaurante más famoso de Colombia, siguen dando colores y hojitas para pintar, para que los niños pinten en la mesa. Y esta oyente que se llama Andrea dice que ha visto papás varias veces en donde les dicen que no les den la hojita y los colores y más bien les pasan el celular. Increíble, Camila, ¿no? Y ahora está muy de moda también pintar cerámicas. No sé si ustedes lo han visto en muchos restaurantes. Los padres compran la cerámica, el restaurante regala las témperas, las pinturas, y los niños pueden colorearlas y pueden llevárselas luego a su casa. Esa, digamos que es una alternativa para que el niño no esté pegado a un celular. Bueno, y la familia en general, todas pueden pintar unidas en torno a la cerámica y dejan todos de estar viendo el celular permanentemente. Pero yo insisto, y lo decía Ana Cristina, antes, pues bueno, nuestra generación acudía a otras formas de entretenimiento. El trompo, el yoyo, las canicas, el escondite, bueno, los deportes, los juegos en conjunto, porque es que lo que estamos viendo ahora es un problema muy grave de salud pública, Camila, y es que los niños se deprimen porque no tienen vida social, se encierran en esos aparatos y en esa tecnología y tienen prácticamente amigos imaginarios o virtuales, no tienen contacto permanente como lo teníamos nosotros en nuestra época con los amiguitos o del barrio o del conjunto residencial o del colegio. Me parece que es muy grave lo que está pasando. Por eso seguimos en esta campaña, aquí hablando. Yo sé que todos los días estamos hablando del tema, pero me parece importante que lo sigamos socializando, a ver si logramos nosotros desde aquí pues cambiar un poquito ese comportamiento de algunos papás que no lo hacen de malos, pero tal vez es porque no son conscientes de lo malo que es darle una pantalla a sus hijos. Vamos a hacer una pausa cortita y regresamos porque me encontré un video, Hugo Mario, Ana Cristina, Gonzalo, Lucas, de un exconcejal de Bogotá hace 5 años. Me encontré un video en YouTube de hace 5 años en donde ya se estaba preguntando y cuestionando si Bogotá iba a tener la capacidad de tener agua para todos sus ciudadanos. Desde hace 5 años. Hacemos una pausa y se los muestro. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Tengo en mis manos el libro conmemorativo de los 20 años del oracional El Man está vivo. El libro se llama así, El Man está vivo y está contigo. Es un libro en el que coleccionamos las mejores reflexiones y las mejores oraciones en estos últimos 20 años. Yo te invito a que lo tengas, a que lo leas. ¿Cómo lo lees? Puede ser por pequeñas dosis, puede ser tenerlo ahí en la mesa de la noche y en esos momentos en los que necesitas paz o en esos momentos en los que quieres comunicarte con el dueño de la vida, lo tomas y te sumerges en ese pozo de espiritualidad que hay allí. Te recomiendo nuestro libro, El Man está vivo y está contigo. ¡Ánimo! Tú sabes. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
11 de la mañana, 10 de la mañana, 12 minutos. Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue y ahora sí, después de esta pausa, les pongo el video. 11 de la mañana, 12 minutos. Estoy como loca yo. 11 de la mañana, ya 13 minutos. Marca el reloj. En este momento les tengo el video que les dije que me había encontrado de un exconcejal de Bogotá hablando del tema del agua de la ciudad hace 5 años. Es que me parece increíble que las alertas se hayan empezado a prender y pues ahora estemos enfrentando lo que estamos enfrentando. Los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo pueden ver el video porque fue un video. Si no, pues obviamente los que están conectados a través de la aplicación de Blue Radio pues pueden oír lo que decía el exconcejal Diego Lacerna hace 5 años sobre el agua de la capital. ¿Cuánta agua tenemos en Bogotá? ¿Cuánta consumimos? Si seguimos consumiendo ese ritmo, ¿hasta cuándo va a durar el agua que tenemos? ¿Usted sabe? Yo no tenía ni idea, entonces decidí preguntar. Y el acueducto me contestó con unas cifras dramáticas. Dijeron que hoy en día tenemos 17 metros por segundo de agua y que consumimos 16,5. Y que si seguimos consumiendo ese ritmo, la oferta y la demanda serían iguales en 2019. Se lo repito. El acueducto estaba diciendo que en 2019 no tendríamos suficiente agua en Bogotá para todo lo que necesitamos. Entonces yo decidí escribir un artículo sobre eso y se armó un escándalo. Ahí sí, el acueducto se mosqueó, dijeron que yo había malinterpretado las cifras, que Bogotá no consumía según las proyecciones que ellos mismos me habían dado, sino que consumía muchísimo menos y que no había ninguna razón para preocuparse. Yo no tengo ninguna forma de medir el consumo de agua en Bogotá, entonces pues tocará creerles a ellos, pero sí me queda una duda muy importante. La alcaldía está diciendo que vamos a construir un pocotón de viviendas en Lagos de Torca, que hay que redefinir la reserva Vanderhamen para poder construir algo más de vivienda allá. Y mientras tanto en los municipios vecinos hay un reguero de viviendas impresionante. ¿De dónde va a salir agua para tanta vaina? ¿No debería tener el acueducto un plan? Si las proyecciones de consumo que me dieron no sirven, ¿no deberían tener unas reajustadas a la realidad? Pues la respuesta es que no. Y yo veo al acueducto muy relajado con eso y no veo a nadie mirando el tema de cerca. De hecho, el gerente y toda la junta directiva del acueducto cambian cada 4 años con el cambio de alcalde. Si eso es así, ¿quién está haciendo la planeación de largo plazo del agua en Bogotá? Yo no quiero alarmar a nadie, pero ¿no será hora de mirar esto más de cerca? Yo soy Diego Lacerna y lo que es con Bogotá es conmigo. Este video fue de hace 5 años y yo me lo encontré ayer y por eso decidí llamar al exconcejal Diego Lacerna. Exconcejal Lacerna, bienvenido. Gracias por acompañarnos y yo quedé, la verdad, muy sorprendida después de ver estas imágenes que compartimos con los oyentes y con la mesa de trabajo de que hace tantos años usted ya estaba poniendo sobre la mesa que este era un problema que tenía Bogotá y que realmente con lo que está pasando hoy, pues es que no lo tratamos. Gracias por atendernos. Gracias, Camila. Buenos días a los oyentes, a Lucas. Sí, yo creo que el mensaje que hay que llevarse a esta crisis por la que estamos pasando no es que nos estamos quedando sin agua porque está lloviendo menos. Eso puede ser un factor, pero el factor más importante para que estemos en la crisis en la que estamos ahorita es que el acueducto de Bogotá no ha cumplido con la planeación que tenía para conseguir suficiente agua para las necesidades demográficas de la ciudad. Y eso, pues, lo advertí desde 2018 y pues nadie le ha puesto mucha atención, ni en ese momento, ni desde ese momento. Exconcejal, pero ¿de quién es la responsabilidad? Porque claro que estamos hoy en fenómeno del Niño, no está lloviendo y están prendidas las alarmas, estamos en racionamiento, pero si esto se venía cuestionando desde hace 5 años, que ojo que Bogotá se podía quedar sin agua, que ojo que todo lo que estábamos construyendo no iba a dar abasto el suministro de agua para la demanda que estaba existiendo, ¿quién debe responder por eso? El acueducto, sin duda, y el acueducto pues de la alcaldía de ese momento, que era la de Enrique Peñalosa, la de Claudia López, y ahorita la que acaba de entrar. Es que Bogotá tiene una cosa que se llama el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua, que dice, oiga, a futuro la ciudad, ¿cuánta agua va a necesitar? Considerando la cantidad de gente que va a vivir acá y la cantidad de agua que consume cada persona. Eso lo hicimos. La última actualización, que es con la que está hecho ese video, había sido en 2015. Y entonces decían, bueno, si nosotros no conseguimos aguas adicional, en 2019 se va a acabar la que tenemos.
Y los proyectos que tenemos para conseguir agua adicional son estos. Eran 5 proyectos en ese momento, de una cosa que se llama optimización, y es ver cómo utilizamos mejor el agua que ya tenemos sin tener que conseguir fuentes nuevas. De esos 5 proyectos, solamente se ha entregado 1 hoy. Entonces, eso es lo que toca estarle preguntando al acueducto en estos momentos. No es sobre Chingaza 2. Chingaza 2 es un proyecto de lo que llaman ellos expansión, que es agua que hoy en día el sistema no tiene, es agua adicional. No es volver más eficiente el sistema que tenemos. Entonces, ¿qué son esos? La optimización de la planta de Biesner, de Tibitoc, del Río Blanco. Señores acueducto, esos proyectos debían haber estado hechos algunos hace 4, 5 años. Y hasta la última información que tenía yo, no los han hecho. Entonces, es ahí que está el problema. Por supuesto, todos estamos conscientes del cambio climático. Va a haber reducciones en las lluvias, no solamente en Bogotá, sino en muchos sitios del mundo. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Y la verdad es que el acueducto de Bogotá no ha hecho la tarea en términos de abastecimiento de agua para la ciudad. Y por eso, principalmente, es que estamos no solamente en la crisis de hoy, sino que si no nos ponemos las pilas, esto se va a repetir periódicamente en los próximos años. Exconcejal Lacerna, en ese video que sacamos hace unos minutos, usted también hablaba de proyectos inmobiliarios, y yo le quisiera preguntar por ese sector de la construcción y las autorizaciones de proyectos en zonas que deberían ser, pues digamos, cercanos a humedales, o en zonas que no deberían ser, digamos, urbanizadas porque son necesarias para la preservación de las aguas. Sí, por supuesto, eso es importante, toca proteger las fuentes de agua, pero hay una realidad que nosotros pues no podemos cambiar, y es que Bogotá, y no solamente Bogotá como en sus límites políticos actuales, sino la región de Bogotá va a seguir aumentando en población. Esa población necesita poder vivir en algún lado y necesita poder consumir agua. ¿Cómo vamos a conseguir el agua que necesitan esas personas adicionales en los próximos años? Por supuesto, también debería haber una política para reducir el consumo, no solamente ahorita, sino sostenida en el tiempo. Pero toca trabajar en las dos cosas, en cómo conseguimos más agua, porque esta región va a tener más habitantes, y cómo hacemos que los que vivimos en Bogotá consumamos menos de lo que venimos consumiendo. Si no, nos vamos a encontrar en esta situación una y otra vez. Y la verdad es que el acueducto no ha estado piloso ni en el tema de abastecimiento ni en el tema de reducir el consumo de agua como una costumbre. ¿Y quedan, doctor Lacerna, algunas fuentes hídricas que no se han tocado hasta ahora, que podrían servir para abastecer de agua potable la ciudad? Sí, eso es lo que en el acueducto llaman los proyectos de expansión, que es el proyecto que se llama Chingaza 2, pero Chingaza 2 desde ese plan de abastecimiento del 2015 no está planeado sino para entrar a 2032. Ese proyecto no debería estar en funcionamiento en este momento bajo la consideración de nadie. Y hay otras potenciales fuentes en el Sumapaz, proyectos a bastante largo plazo, a 30, 40, 50 años. Pero la pregunta es, oiga, ¿cómo podemos optimizar lo que ya hay? Ellos plantearon unos proyectos, pero no los han cumplido. Y es principalmente por eso que estamos en la situación actual. Claro, frente al tema de la construcción de vivienda nueva, uno de los enfrentamientos más grandes que tuvo el hoy presidente Gustavo Petro cuando estaba en el Palacio Líbano como alcalde de Bogotá fue la venta en bloque de agua a los municipios de Cundinamarca, entiéndase Chía y demás, por cuenta del desarrollo inmobiliario tan grande que se estaba dando en esa zona del departamento. Exconcejal Lacerna, esa expansión inmobiliaria en Chía, y todos los municipios aledaños a Bogotá, que el acueducto de Bogotá le suministra el agua, ¿es causante, entre otras cosas, de esta situación que estamos viviendo? A ver, los contratos de venta de agua en bloque son un desastre. Básicamente porque el acueducto de Bogotá le lleva el agua a los acueductos de estos municipios, a Chía, Cajicá, Madrid, a Mosquera. Y esos acueductos de esos municipios los administran esa agua como quieren. No tienen en realidad criterios de urbanismo ni de sostenibilidad a la hora de asignarlas
disponibilidades de agua para los desarrollos inmobiliarios de esas zonas. Pero vuelvo al tema anterior. Si en Bogotá y en la región va a seguir habiendo crecimiento demográfico, algo que no podemos controlar, tenemos que tener agua para proveerle a esas personas. Así ellos vivan en Bogotá o vivan en los municipios vecinos. Y eso toca pues hacerlo acorde a una planeación, que es lo que se supone que hace este plan maestro de abastecimiento de agua. Pero si no lo cumplimos, haya venta de agua venta de agua en bloque o no, nos vamos a quedar sin agua. Mire, empezando esta sección del programa, nos acordábamos, concejal Lacerna, de lo que le pasó a Montevideo en Uruguay el año pasado en julio y cómo en su momento, en julio del año pasado, hablábamos con un experto, el señor Eduardo Gudinás, biólogo y escritor, sobre lo que le pasó a Montevideo. Y le voy a poner un fragmento de lo que nos dijo en ese momento que coincide un poco con lo que usted está diciendo, pero que les pasó allá. Es decir, como que estamos repitiendo cosas en diferentes ciudades de América Latina. Escuche lo que nos dijo en julio del año pasado el señor Gudinás sobre la planeación y los errores que se cometieron en Montevideo que los llevó a ser la primera ciudad capital del mundo en quedarse sin agua potable. Y hay una corresponsabilidad de los gobiernos anteriores, que eran gobiernos progresistas como el de Tabaré Vázquez o el de José Pepe Mujica. Sobre eso se inserta una responsabilidad del actual gobierno de la calle Pou, de signo político contrario, que ha sido la ineficiencia en gestionar la crisis, porque observen ustedes que esta sequía ya era grave en octubre del año pasado, y de hecho este mismo gobierno tomó medidas para paliarla, para navegarla, para sobreponerse para el sector agrícola ganadero, pero ninguna para suministro de agua potable en Montevideo, porque cada noche asumían que a la mañana siguiente llovería. Ahora, en el resto del país está lloviendo, pero por esas cosas del clima y por tal vez esas interferencias del cambio climático, justo donde tiene que caer el agua de lluvia, que es en esta cuenca que alimenta a la ciudad, no ha llovido lo suficiente. Entonces, el gobierno ha tomado medidas paliativas de dudosa efectividad. Eso que escuchábamos del señor Gudinás, exconcejal Lacerna, de julio del año pasado, pues si usted le cambia los nombres, perfectamente le podía aplicar para lo que está viviendo Bogotá hoy. ¿Por qué razón, si tenemos esos ejemplos, esas cosas que han pasado en la región, no hicimos nada? Bueno, pues eso tocaría que lo conteste el acueducto, pero el acueducto ha tenido una posición bastante cómoda desde que yo saqué el video que ustedes mostraron al comienzo de esta entrevista, y es que Bogotá no tiene riesgo de desabastecimiento. Por eso una crisis como esta es importante, no solamente para que roguemos para que llueva y no nos quiten el agua acá y nos podamos bañar todos los días, sino para que hagamos una reflexión profunda de dónde va a salir el agua para Bogotá en los próximos años. Y si a uno le preocupa ese tema, la primera tarea, y ustedes como periodistas deberían hacerle seguimiento específicamente a eso, y es cómo le estamos haciendo seguimiento a el plan maestro de abastecimiento de Bogotá, porque el acueducto hace el plan y después no lo cumple, y después dicen, no, es que no está lloviendo lo suficiente, y es como, hermano, si usted hubiera cumplido ese plan, estaríamos menos expuestos a estos riesgos. Exconcejal, usted en ese video de hace 5, casi 6 años, dice que sacó un artículo diciendo pilas, nos vamos a quedar sin agua, y el mismo acueducto lo está reconociendo, y después cuando en su momento se armó cierto alboroto, salen y digamos que corrigen y dicen que eso era lo que querían decir. Ellos, digamos, ¿en qué argumentan para decir no? Digamos, las cifras no son y no estamos en riesgo de desabastecimiento. En ese momento lo que dijeron es que el plan maestro de abastecimiento tenía unas proyecciones de consumo de Bogotá más altas que la realidad. Entonces, que Bogotá no estaba consumiendo todo lo que ellos esperaban que consumiera y que por eso no estaba tan cerca de la oferta como parecía en esa gráfica que ellos mostraron. Pero pues, la realidad está mostrando que, pues dadas
unos años después, 3 o 4 años después, pues sí, se están juntando esas líneas de la oferta y de la demanda, y que ellos no han hecho lo necesario, lo crítico para poder ampliar el abastecimiento de agua que necesita Bogotá y sus municipios vecinos. Exconcejal, Israel es un país que, muy difícil que tenga la biodiversidad que tiene Colombia, y aún así el 80% del agua que utiliza, el agua potable, es reciclada. Yo quisiera preguntarle si en Colombia, o en este caso en Bogotá, se puede reciclar agua. Seguramente sí, pero también menciono, digamos, yo no soy experto en las tecnologías de reciclaje de agua, no le puedo contestar con mucha propiedad, pero lo que sí quiero enfatizar es que este problema no es solo de Bogotá. En Colombia hay varias otras ciudades con problemas de abastecimiento de agua, ciudades que tal vez miramos por encima del hombro como Maicá o Yopal o Quibdó, pero en el mundo, Tokio, Beijing, Ciudad de México, Montevideo, todas tienen este problema, y nosotros no podemos darnos el lujo de creer que porque estamos al lado del páramo de Sumapaz no nos vamos a quedar sin agua nunca. Pues exconcejal Diego Lacerna, a mí me parecía muy importante hablar con usted por cuenta de eso que me encontré y saber que ya esta alerta se había prendido hace años y que no se hizo nada en ese momento y no se hizo nada después. Y por eso tomo su recomendación de que sigamos de cerca qué está haciendo el acueducto de Bogotá. ¿Cómo se llama el plan? El plan maestro de abastecimiento de Bogotá. Y hablen con la gerente, con el gerente de abastecimiento, y le preguntan por la optimización de la planta de Biesner, por la ampliación del Río Blanco, por la planta de Tibitó, por la conducción de regadera Vitelma. Esos son los proyectos que debían haber hecho desde que hice ese video para que Bogotá no se quedara sin agua. ¿Qué ha pasado? Pues exconcejal Diego Lacerna, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo especial. Bueno, muchas gracias por la invitación, Camila. Esas preguntas tenemos que hacérselas a Natasha Avendaño Lucas y al acueducto, con quien nos hemos comunicado desde hoy temprano y que nos han dicho que no, que sí, muchas señora. Gracias, no, que se siga pasando, que no queremos contestar. Que más adelante, que hoy la gerente está en reuniones técnicas. Camila, fue la respuesta que nos dieron, pero por supuesto hay que preguntarlo, y de hecho también estamos haciendo la tarea no solo con Natasha Avendaño, sino con Noel Valencia y con Cristina Arango, que son los gerentes del acueducto de los años anteriores, porque pues como usted ve, esto viene de tiempo atrás. Entonces espero pronto el lunes o martes tenerle la respuesta y ojalá tenerlos aquí en el programa para que contesten esas preguntas. Esa situación del agua potable a futuro en Bogotá, Camila, es preocupante, y yo creo que se repite en otras ciudades del país. En Cali pasa algo muy parecido. Hay preocupación porque digamos que las ciudades no se planifican por parte de las alcaldías a 20, a 30, a 50 años, sino a muy corto plazo. Y entonces se autorizan una zona de expansión para construcción de vivienda, pero no se tiene en cuenta que no hay cómo llevar redes de acueducto hasta esos lugares. Entonces las dificultades comienzan a sentirse con el paso del tiempo, Camila. Crece la población, crece la construcción de vivienda, pero no crecen las fuentes hídricas ni las redes de acueducto para llevar el agua potable hasta los hogares de esos ciudadanos. Entonces, situación, creo yo, Camila, que vamos a ver a futuro no solamente en Bogotá, sino en muchas ciudades del país. Pero por eso tan importante la planificación, Hugo Mario, que cuando uno va a las urnas y se habla de lo fundamental de tener gente técnica que conozca de los temas, que vayamos a elegir a los administradores de nuestras ciudades, que de verdad sepan de lo que están hablando y lo que están haciendo, es muy importante. Se tiende en estos días de debate y polarización política a demeritar a los técnicos, a demeritar a la gente que hace planeación. Se dice es que la política no, la política es de otras cosas y no de los tecnicismos. Sin embargo, mire un ejemplo de lo que está pasando hoy con el tema del día cívico que anunció el presidente Gustavo Petro. Catherine Ávila, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, reconoció que hubo falta de previsión en este día cívico y le está echando el agua sucia un poco al canciller Luis Gilberto Murillo, porque hay una gente que se está quejando que tenía cita para reclamar su pasaporte hoy y por cuenta del día cívico se la cancelaron.
Sí, señora Camila, pues por el día cívico la Cancillería suspendió la atención al público y esto incluye, por supuesto, la entrega de pasaportes, pero como esto fue de un día para otro, las personas que, por ejemplo, venían de otras regiones del país llegaron a reclamar sus pasaportes y perdieron sus viajes. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a esta situación y reconoció que faltó planificación de algunos funcionarios e incluso hizo un llamado para que pensaran, digamos, con sentido común. Es una falta de previsión de algunos funcionarios que, como ustedes ven en el propio decreto, se hacen unas excepciones. Sectores que no pueden parar. Si usted ya ha programado a una gente para que venga a recibir algo y es un viernes y el sábado pues no va a haber trabajo, me parece que faltó un poquito ahí de gestión de algunos directivos para decir, oiga, esta tarea me la siguen haciendo porque ya no podemos parar. De hecho, fíjese, el Ministerio del Interior tenía convocado con planeación una mesa técnica con comunidades indígenas en el sur del país. Allá están nuestros funcionarios, no podíamos parar, ya estaba programado, pues hay cosas que hay que poner. Para responder a estas quejas, Camila, la Cancillería habilitará desde las 12 p.m. hasta las 3 p.m. la entrega de pasaportes en la oficina del centro de Bogotá. La dirección es calle 12C con octava con 27, pero ojo porque únicamente será entrega del documento de viaje para casos de urgencia y personas que ya hayan tenido una primera cita. Recordemos que el pasaporte se expide en 2 momentos. El primero es en el que le toman la foto, la huella, los datos y demás, y el segundo es ya la entrega del documento. Para esta entrega no se necesita cita, entonces todas las personas que llegaron hoy al menos a reclamar no tenían cita, pero por supuesto por la falta de información y el poco tiempo con el que se decretó este día cívico, pues no se enteraron de que no había atención. Entonces la Cancillería está buscando una solución, anunciando esta entrega de documentos, y hay una aclaración que es importante, Camila, y es que los servicios, por ejemplo, para apostillar documentos siguen funcionando porque consultamos hace pocos minutos con la Cancillería y pues todos estos trámites son online y funcionan cualquier día. Pero, Catherine, el ministro, yo no sé si pues fuera de micrófonos o en los micrófonos, no aceptó que pues hubo falta de planeación realmente desde la propia convocatoria del día cívico por parte del gobierno. Sí, señora, precisamente también le preguntamos por esos alcaldes y mandatarios locales que no se acogieron, digamos, a esta iniciativa, y lo que él nos dijo es que entienden esos argumentos. Precisamente, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán lo que le dijo al ministro para argumentar pues no unirse al día cívico fue que, por ejemplo, en el caso de los colegios, los papás no tenían en dónde dejar a sus hijos y que les avisaron muy tarde. Ante eso, el ministro precisamente reconoce que son argumentos válidos, pero que esa iniciativa es como una iniciativa para llamar a las personas a reflexionar sobre la crisis climática, la transición energética, y que pues respetan esa decisión de no unirse al día cívico. Catherine, gracias. Pues el ministro del Interior dice y le echa pullas al canciller Luis Gilberto Murillo o a la Cancillería en general por cuenta de no prever las cosas que se podían generar con el día cívico a la hora de aplicarlo. A mí me parece, Hugo Mario, muy difícil. Yo no sé si yo como ministra hubiera, pues, si ya mi jefe decretó el día cívico, pues, ¿qué? ¿Hago el día cívico? ¿O usted qué hubiera hecho? No, lo que pasa es que el ministro Velasco intentando descargar responsabilidad sobre otros funcionarios cuando realmente fue el presidente el que improvisó. O sea, es que esto no se tomó esta decisión después de un consejo de gobierno, no se socializó, no, al presidente ayer en la tarde, pasadas las 12 en punto, se le ocurrió la buena idea de que se podía decretar un día cívico para ahorrar agua y energía según él. Cosa que expertos han dicho no va a pasar. Pero bueno, ahora el ministro dice que es culpa del canciller y de otros funcionarios, cuando realmente hasta anoche, Camila, los alcaldes no sabían qué hacer, ni los gobernadores y las gobernadoras. Los rectores de los colegios hasta la medianoche, Camila, estaban escribiendo a medios de comunicación y a secretarías de educación preguntando si habían o no habían clases. Es que el presidente Petro sorprendió a todo el mundo con su genial idea, ingeniosa idea de decretar un día cívico, y entonces pues a muchos los tomó por desprevenidos sin poder planificar realmente la jornada, y por eso muchos alcaldes y gobernadores decidieron no acogerse a esta medida, Camila. Es que, Hugo Mario, la sensación que queda en la gente es que hubo improvisación, no solamente por el momento en que lo hizo, pues porque lo dijo un día antes y lo dijo por la tarde, sino porque entonces él dice, bueno, a partir de hoy, todos los terceros viernes de abril van a ser considerados el Día de la Paz con la Naturaleza.
sin explicar qué es decir, no hay una socialización de explicar para qué es, pues ya dice que es para el racionamiento o lo que sea, pero entonces también es la fecha, porque entonces, claro, la caricatura ahora es el día del cumpleaños del presidente, que es una cosa que no tiene presentación. Y lo otro, pues es una fecha que es clave, es simbólica para el M-19, es una fecha que es como una fecha emblemática, y hay que tener en cuenta que hay personas que fueron víctimas del M-19. Entonces, ahí también hay que mirar cuáles son las implicaciones no siempre va a caer el 19, porque se supone que si es un día cívico y que va a ser una política de que siempre sea día cívico, pues no siempre caerá el 19, pero que haya caído un día 19 y avisarlo el día antes es un poco, pues no solamente la sensación de improvisación, sino que también tiene algo de irrespeto por las personas que de alguna manera fueron víctimas del M-19. Es que ya eso, pues ya hubo un proceso con el M-19, eso está clarísimo, que ya hubo todo un proceso cerrado y que están en la civilidad, eso es, y tienen el presidente de la República, eso es muy claro, pero hay personas que fueron víctimas y que esta fecha pues también les causa un dolor. Claro, es que creo que esa es una de las únicas cosas que falta del M-19, Ana Cristina, hacer ese reconocimiento a las víctimas, que se le ha pedido a todos los grupos armados que firman un acuerdo de paz, entre otras, por ejemplo, las FARC, que hagan ese reconocimiento. Y quizá desde el M-19 eso ha faltado, que ellos consideran que ese reconocimiento no debe hacerse como si lo han hecho y se le exige a otras guerrillas. Sí, entonces aquí eso es, Camila, o sea, es que no es solamente lo que estamos viendo hoy de las personas que tuvieron inconvenientes pues porque no pudieron mandar a sus hijos al colegio, pues es decir, toda la vida de los papás de los niños chiquitos está en torno a quién me va a cuidar los hijos. Por otra parte, las personas, como usted decía ahorita, las personas que están esperando los pasaportes, no solamente todo ese tipo de inconvenientes, sino lo que empezar ese día cívico, en un día como hoy, en una fecha como hoy, tiene múltiples significados. Y el presidente Petro es completamente consciente, no digamos que fue un accidente, es completamente consciente de lo que está haciendo. Entonces, es una vez más revivir una fecha que para algunas personas es dolorosa, si bien para otras es la celebración o la conmemoración de una fecha emblemática para el M-19, pues para otras personas no lo es. Y el presidente es el presidente de todos, no solamente de las personas que votaron por él. Ana Cristina, usted que está en Medellín, quiero compartirle este trino que acabamos de ver en la red social X, antes llamada Twitter, del alcalde Federico Gutiérrez, un mensaje muy delicado. Acaba de escribir a las 11 de la mañana, 35 minutos, el alcalde Gutiérrez, que ha recibido información de que el gobierno nacional estaría planeando intervenir EPM, Empresas Públicas de Medellín, que no existiría fundamento alguno para que se tome esa decisión, que sería catastrófica no solamente para Medellín, sino también para Colombia. EPM hoy genera entre el 23% de la energía del país. Pido al gobierno nacional que dé claridad sobre el tema. El país no puede seguir en medio de tanta incertidumbre. Es un trino que escribe hace algunos minutos el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre información que tiene de que podría el gobierno nacional estar pensando en intervenir EPM. ¿Usted había oído algo de esto? Pues ese es un rumor, Camila, no sé si ya es que, pues seguramente si el alcalde Federico Gutiérrez lo publicó es porque tiene alguna forma de confirmación, pero ese sí es un rumor que desde hace, pues ya hace más de varias semanas ronda en la ciudad y que tiene, y me imagino que en este momento pues el alcalde lo está publicando o porque corroboró algo o porque tiene alguna vinculación con las protestas en inmediaciones de Hidroituango y que estaban impidiendo pues la entrada de trabajadores, porque eso también pues genera una serie de comentarios entre las personas y aumenta la incertidumbre. Pero esto de la intervención sí es algo que yo diría, Camila, que desde el año pasado se estaba comentando, digamos, en voz baja y que va muy conectado con la forma en que Daniel Quintero pues tenía pensada a EPM, que era pues siempre lo que hizo fue pues tratar de desprestigiar todo el trabajo de EPM y después la politizó, hubo esa toma política de EPM y pues ahora que se está viendo qué es lo que pasó con EPM, pues recibimos esto. Sería gravísimo, Camila,
en medio de un ambiente muy tenso que se ha generado desde hace ya algunas semanas en esa relación de buena parte de la clase dirigente antioqueña con el presidente Petro, que ahora el gobierno tomara la decisión de intervenir a tal vez la que es la empresa de servicios públicos más importante del país. Y hay un antecedente, Camila, y es la intervención de las empresas municipales de Cali, que en su momento fue rentable, que después fue tomada por politiqueros y por corruptos que la desangraron, y al final terminó el gobierno interviniéndola por 13 años. Después de esos 13 años, la empresa no es que haya mejorado mucho, Camila, es la verdad. No se recuperó financieramente como se esperaba, sigue teniendo muchos problemas. Ya hay un antecedente entonces de una intervención de una empresa similar a EPM, que es Empresa Municipal de Cali, y no le fue bien a la empresa ni a la ciudad con esa intervención, Camila. No, pero es que me parece muy delicado, Ana Cristina. Yo no sabía que este era un rumor que ya se conocía en Medellín, pero ¿cuáles serían las implicaciones? Usted, mejor dicho, es que EPM no es la joya de la corona, pues, de ustedes los paisas. Pues sí, Camila, eso es así, pero es que acuérdese todo lo que pasa. Es que hay muchas cosas que se desprenden de la administración pasada, Camila. Y lo que pasó con esa serie de vicepresidencias, lo que pasó con cuando se sacó toda la junta que había de EPM y que hubo esa politización, como le digo, a través de las vicepresidencias, pues que eran como los puestos técnicos donde se tomaban las grandes decisiones con respecto a lo que iba a ser la empresa. Entonces, aquí va conectado con eso. No sé qué tanto tenga que ver la incidencia que tenga que ver en eso, pues Daniel Quintero ahora y su relación con el presidente Petro, pero pues lo que yo digo es que si en este momento el alcalde Federico Gutiérrez publicó algo es porque tiene una forma de verificación de ello, porque como le digo, antes era simplemente un rumor y eso se viene rumorando hace mucho tiempo, pero si lo publicó es porque sí debe tener ya algo como una base sólida para poderlo afirmar en público. Pues muy delicado. A mí sí me parece que el alcalde de Medellín esté diciendo eso, esté diciendo ya a través de su cuenta de Twitter que tiene información de que podría intervenirse EPM y que por favor le pide al gobierno nacional que sea claro sobre si esa es una posibilidad o no. Eso sí me parece muy delicado. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para hablar, entre otras cosas, de la marcha del fin de semana, porque el presidente convocó un día cívico para hoy 19 de abril, pero dentro del decreto Lucas dice que son todos los años el tercer viernes de cada mes, va a ser viernes de abril va a ser día cívico por el agua, la naturaleza y cuidar el planeta, un día de reflexión para parar los motores y decir cómo nos estamos relacionando como seres humanos con el mundo. Eso es lo que dice más o menos el decreto. El decreto, pero después le pone un trino hacia las 6 de la tarde de ayer, Camila, que el día de la rebeldía, mi día, tu día. Entonces ya yo la verdad no sé muy bien el día cívico en qué está. Y además usted sabe que la mitad más o menos de los alcaldes y gobernadores del país dijeron no, nosotros no hacemos día cívico. Entonces ya no sé si esto es naturaleza, rebeldía o en qué estamos. Pero bueno, como es todos los años, pero esto coincide, pues con ya lo hemos mencionado desde ayer, lo del cumpleaños del presidente, coincide con el tema del M-19, pero coincide además con las marchas del domingo. El presidente incluso ha escrito a través de su cuenta de Twitter que invita a los bogotanos a que se vayan a otros municipios para poder darle un alivio a la capital, para poder dar un alivio al consumo de agua en Bogotá. Y eso pues al tiempo de que se sabe que vamos a tener marchas importantes, o eso se cree, en la ciudad este fin de semana, el domingo particularmente. Sin embargo, hay algo que yo no entendí, Lucas, y estoy un poco confundida y ayúdeme a clarificar. El presidente también trinó. Es que le voy a decir, vi este trino del presidente sobre garantizar pues las marchas, garantizar toda la seguridad, pero entonces él me parece que él trina como diciendo que él también está convocando las marchas. Ayúdeme a tener la cosa un poco más clara. Él dice, bienvenidas las marchas, he convocado el Poder Constituyente y eso incluye toda la fuerza popular. Le he pedido al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa brindar todas las garantías para que la gente se movilice y se exprese con toda libertad. Esto no entiendo. Cuando él dice he convocado el Poder Constituyente y eso incluye toda la fuerza popular,
él como que está diciendo que vengan y marchen aquellos que quieran marchar en contra del gobierno, ¿o es que él también está convocando marchas? No. Lo que quiere decir es, como usted lo decía y ayer varios dijeron, como claro, está convocando este día cívico para que la gente se tome el puente y se vaya. De hecho, él mismo dijo que los bogotanos deberían pensar en ir a otra cuenca hidrográfica, fue lo que utilizó. Lo que dice en este trino de esta mañana, Camila, es, así como yo convoqué al Poder Constituyente hace más o menos un mes, eso incluye, por supuesto, a toda la fuerza popular, pues tanto de izquierda como de derecha, por lo cual lo que dice el trino es que le ha pedido al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa que brinde todas las garantías para esa marcha que será el domingo 21 de abril. Bueno, pero los organizadores de la marcha, ¿qué piensan del hecho de que se haya hecho día cívico hoy, de que se haya invitado por lo menos en Bogotá que la gente se fuese a otros sitios, o ahora reconocen ya este trino del presidente como pues un respeto a esa movilización que se está convocando para el fin de semana? Hacemos una pausa y vamos a hablar con quien está pues a la cabeza. Esta es una marcha que ha sido principalmente ciudadana, pero principalmente empezó siendo convocada por el sector de las sociedades científicas, es decir, los médicos, por cuenta de la situación que está viviendo el sector salud. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Son las 11 de la mañana, 49 minutos. Y ahora sí, vamos a hablar de la marcha de este fin de semana. Del domingo particularmente, porque hay pues Feria del Libro, es uno de los planes que tenemos en Bogotá. Pero hay gente que también tiene plan de salir a marchar, no solo en la ciudad capital, sino en otras ciudades. Hugo Mario, ¿en Cali hay convocadas marchas también o esto es solo de Bogotá? Claro. En Cali y en las principales capitales del país, también entiendo en unos municipios intermedios. Camila, en Cali la marcha está convocada para las 10 de la mañana y va a terminar en el centro de la ciudad, hacia el mediodía aproximadamente. Lo que se espera, Camila, es que haya realmente muy buena participación en esa marcha. Agamenón Quintero es el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, quienes iniciaron precisamente hace ya algunas semanas con esta convocatoria para salir a marchar, y se llamó en principio la Marcha de las Batas Blancas, por cuenta de lo que está pasando con el sector salud. Señor Quintero, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Buenos días, saludos a todos los de la mesa y gracias a ustedes por esta oportunidad. Ayer, señor Quintero, el presidente Gustavo Petro convocó este día cívico para hoy e invitó, entre otras cosas, a que los bogotanos por lo menos se fueran a otras fuentes hídricas, salieran de la ciudad para poder liberar un poco el estrés que hay en la capital con el consumo de agua. Usted, y eso lo interpretó pues un sector de la opinión pública como que quería el mandatario sabotear la marcha mandando a la gente para afuera, generando día cívico hoy para que la gente se cogiera el puente. Ustedes que son directamente los organizadores, ¿lo sintieron así? ¿Sintieron que esta era una especie de saboteo del mandatario a esa convocatoria que vienen haciendo ustedes hace semanas? Bueno, la verdad que nosotros desde Sociedades Científicas siempre hemos creído y hemos apoyado todas las instituciones y a la democracia, por supuesto. Y así como es un derecho legítimo salir a la calle a manifestarse, como lo dice él, sí. Más que eso, a nosotros nos preocupa es la salud. Ahora, es que él está utilizando eso, puede ser, porque él es político, nosotros no somos políticos, nosotros somos médicos y nos interesa en la salud de los colombianos. Ya, probablemente son estrategias que utilizan porque es primera vez, hace mucho tiempo no salíamos nosotros, el gremio de salud, a la calle a manifestarnos, ya, porque sí nos preocupa esto de la salud aquí en Colombia. Por eso le reitero mi pregunta. Yo sé que usted no es político y pues no sabe esas dinámicas de las manifestaciones y si se sabotea o no se sabotea, pero ¿sintieron ustedes con ese mensaje del mandatario ayer en la tarde, con todo esto que ha pasado para el fin de semana, que lo que buscaba era minimizar la participación de la marcha? Claro,
Sí está, ahí está claro. Ya, eso debe ser así, para ellos debe estar pensando eso. Nosotros sacamos inclusive unos protocolos para la marcha y toda la cosa, y siempre hemos dicho que no queremos que en las tarimas o cuando se hable estén los grupos políticos, porque esto no es una marcha de grupos políticos, ni del gobierno, ni del presidente, ni de nadie. Es una marcha de nosotros los médicos que estamos saliendo para que la comunidad sepa de que no, esto está mal y que no nos tienen en cuenta para nada. Entonces, ¿cómo van a hacer un cambio de salud si no tienen en cuenta el talento humano de salud, que somos nosotros los que damos la salud? No entiendo. Es como si vayan a hacer un cambio en el asunto de los periodistas y no llamen a los periodistas para sentarse a hablar, sino a los ingenieros. Es absurdo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer sentir a la comunidad, al país, al presidente, que aquí estamos los médicos, que nosotros no somos unos convidados de piedra, nosotros no somos idiotas útiles que nos utilizan para decirte que sí han hablado con nosotros. Eso es mentira, con nosotros no han hablado. Las veces que hemos ido a la Cámara, cuando antes de aprobarse el fallido, la reforma esa, cambiamos artículos, modificamos, entramos, y en el momento de sentar esto, lo que hicieron fue aprobar a pupitrazos y quitaron todo lo que nosotros habíamos ordenado. O sea, tiene que empezar a haber un respeto por el gremio médico y el talento humano en salud en este país, porque no lo hay. No hay gobernanza. Gobernanza en salud no existe. La gobernanza la debe manejar el Ministerio de Salud. Y no. Y el ministro lo que hace es ponerse a hablar mal de los médicos. Yo no sé, yo no entiendo, definitivamente yo no entiendo qué es lo que está pasando. Doctor Quintero, esta marcha de las batas blancas, que inicialmente era del sector salud, pues ya lo cierto es que creció y que hay una cantidad de gente pues que se va a unir a esa marcha. Y mi pregunta es, ¿en qué momento crece la marcha y a través de quién? Es decir, nosotros teníamos el conocimiento de la marcha y en un momento ya es una marcha de muchas personas. ¿Dónde hay como esa, digamos, esa mecha o esa chispa en que une a otros sectores de la sociedad, o a través de quién fue eso? Sí, no. Nosotros invitamos a todos los médicos, a las universidades, a las facultades de medicina, a que salgan, porque van a ser los médicos de mañana. Y tenemos que dejarle el legado de una salud buena para los médicos. Ahora, la comunidad son los pacientes, y los pacientes también están afectados. Los pacientes deben salir también a marchar, porque esa es su salud. La de ellos, esta salud no es del presidente Petro, no es de los senadores, no es de un grupo político o de otro grupo político. La salud es de todos los colombianos, y todos los colombianos debemos estar al frente de esto, porque esto no es de una sola persona, esto es de todos. Toditos nos enfermamos y toditos nos morimos, y entonces tenemos que estar peleando eso. Sí, doctor Quintero, además, la reforma... Dime. Señor. No, le quería preguntar, la reforma a la salud del gobierno Petro, pues se hundió en el Congreso de la República, pero se está intentando revivir. Gloria a Dios. Incluso el gobierno, a través de decretos, está intentando sacar adelante algunos puntos que hacen parte de esa reforma. ¿Qué es exactamente lo que a ustedes no les gusta del modelo de salud que plantea el presidente Petro? Es decir, nosotros tenemos una ley estatutaria vigente actualmente, ¿ya? Y nosotros estamos pidiendo, junto con la Academia de Medicina y los 14 acuerdos fundamentales, qué es lo que necesita la salud en el país. Si los legisladores, los senadores, se reunieran con nosotros, pero sentados frente a frente, no quiero reuniones que me dan permiso para hablar 1 o 2 minutos, no. Vamos a sentarnos, quiero sentarme frente a frente con los senadores y vamos a hablar de salud, qué es lo que necesitamos, y a decirles por qué la ley estatutaria tiene todos los requisitos para hacer la reforma de nosotros. Tienen que desarrollarla, ya tienen 9 años de haber salido y todavía no han tenido la capacidad de desarrollarla, de ajustarla,
¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que la ley estatutaria que está vigente se fortalezca, se regule por parte del gobierno. ¿Qué es lo que no se está cumpliendo? ¿Qué es lo que no, de esa ley estatutaria, qué es lo que eso no, se lo no debo se a ha la cumplido Corte hasta ahora? Constitucional, pero no es posible esto. Sí, no, doctor Quintero, ¿qué es lo que hasta ahora no se ha cumplido de esa ley estatutaria? ¿Sí, me escucha? ¿Cómo? Sí, de dime. esa ley estatutaria, que usted menciona, ¿qué es lo que dice usted no se ha cumplido hasta ahora, lo que no se está cumpliendo? No la han desarrollado. Saben que cuando se hace una ley le dan 6 meses o 4 meses para que se regule. Esta tiene 9 años y no se ha podido regular. Y esa ley es la ley completa, una ley que funciona y una ley que es la que necesitamos nosotros, que hay que ajustar, que hay que quitar, que hay que poner, vaya y venga. Para eso es la concertación, para eso es la gobernanza, sentarse uno a hablar, pero no hablamos a la fuerza ni los zapatos entran. Entonces no puede ser posible. Si somos médicos y nosotros queremos hablar, queremos ver lo de la salud, porque de cómo funciona y lo que vamos a dejar para la gente que viene atrás, pero así no. Yo le pido al presidente Petro que ojalá él también venga y se siente con nosotros para que ver, porque él también fue paciente, él también es paciente, y todo el mundo es paciente, y necesitamos eso, decidir qué vamos a hacer, ¿ya? Esto no es de ideas, sesgos ideológicos o políticos, no, es salud, salud suya, salud mía, salud de mi mamá, de mi papá, de todos, de mis hijos. Eso es lo que estamos poniendo, y por eso la comunidad también sale. Ojalá salgan todos a la calle a sentar la protesta de que los médicos estamos aquí, queremos sentarnos, queremos hablar para que el pueblo, la comunidad tenga una salud digna para todos, y que el grupo de talento humano en salud sea digno y equitativo, y nos ¿cómo es? Nos saquen el asunto laboral de nosotros, que nosotros somos desde la ley 100 a nosotros nos están maltratando. Mire usted con el asunto del manual tarifario, ese va a ser otro problema. Nosotros nos regimos por un manual tarifario del año 2001, el último que salió del Seguro Social. Todavía están pagándole a los médicos a peso del año 2001. ¿Es eso justo? Eso no es justo, eso es una falta de respeto al personal de salud. Entonces, ahora tenemos 4 años nosotros en sociedades científicas reuniendo con las 69 asociaciones de sociedades de diferentes especialidades para que cada cual intervenga en su especialidad, cómo serían las tarifas, el manual tarifario. Y resulta que el año pasado el ministro dijo que no nos llamó más, y eso lo iba a hacer él, lo iba a hacer el ministerio. Entonces, vamos a esperar, y le hemos pasado 22